que el profesor David tenía un evento. Eh, pero bueno, vamos a tener esta hora de clases aquí. Vamos a hablar de la filosofía latinoamericana de la liberación. Esto es lo que trata nuestra clase de hoy y yo quería hacer que nos centráramos sobre esta idea de América Latina, ¿verdad? Lo primero que vamos a hablar es filosofía, ¿verdad? Filosofía latinoamericana y filosofía de la liberación. Entonces, vamos a estudiar un tipo de filosofía que se llama filosofía eh, latinoamericana de la liberación. En el texto que ustedes leen hay un fragmento de un señor que se llama Enrique Dussel, que es probablemente el autor más famoso de la filosofía latinoamericana de la liberación. Eh, no es el único, también están autores como Horacio Ceruti, como Rodolfo Kusch, ¿verdad? Que hacen parte de la pregunta por la filosofía latinoamericana de la liberación. Entonces, el texto, el epígrafe, lo primero que dice es: el proyecto de liberación que porta un pueblo afirmativamente en su cultura como alteridad es el bien común, futuro, la utopía positiva, auténtica, humana y ética. Es por ella que la vida misma es interpretada por el valiente como una mediación, ¿verdad? Entonces aquí aparecen varios problemas que tenemos que ir viendo. Primero, la idea de la filosofía y por qué aparece una cosa que le dicen filosofía latinoamericana. La filosofía, como hemos estudiado en el curso, es muy antigua, ¿verdad? Surge en algún momento del siglo VIII, ¿verdad? Convencionalmente surge en lo que se llama el milagro griego, en la Grecia clásica. No surge solo la filosofía, sino que es en general, se le llama un milagro, porque surge la filosofía, surge el teatro, surge la democracia, surge la polis, la política moderna, eh, bueno, la política antigua en realidad, eh, las olimpiadas, ¿verdad? La poesía, eh, la pintura, la historia. Entonces, digamos, es eh, muy poco normal en la historia de la humanidad que haya un lugar en una época histórica que sea tan productivo a tantos niveles y que marque tanto una tendencia, ¿verdad? Está la Grecia clásica, está la Italia del Renacimiento, la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿verdad? Son contadas experiencias, eh, la Rusia de la Revolución Rusa, ¿verdad? Como contadas experiencias de eventos que implican tantos cambios en tantos aspectos de la vida humana, ¿verdad? La filosofía, además, surge, habíamos dicho, como una distinción entre eh, con el mito, que es otra forma de pensamiento, ¿verdad? La filosofía es la separación del logos del mitos, la separación del pensamiento mítico, ¿verdad? Y la filosofía es conocimiento de lo general, ¿verdad? Es decir, de las verdades más generales del ser y del mundo. Eso es lo que pretende ser la filosofía. Pero, entonces, por qué una filosofía latinoamericana? ¿Verdad? Si la filosofía es para todo el mundo.
¿verdad? Porque hay que ponerle una cosa latinoamericana. Eh, y tiene que ver con un debate que surgió en algún momento de los años 60 y 70 en América Latina, eh, que tenía que ver con, bueno, con varios aspectos, con qué era la filosofía, pero sobre todo con qué era América, qué era América Latina. Y había como dos posiciones. Unos que sostenían que en realidad lo que había era filósofos y filósofas que vivían en América Latina y ya, pero que hacían filosofía sin más, ¿verdad? Porque la filosofía es universal, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, no tenía sentido hablar de filosofía latinoamericana por las mismas razones que no tiene sentido hablar de matemática jamaiquina, ¿verdad? O de ingeniería sueca, ¿verdad? Es decir, son saberes que tienen pretensiones universales. Y había otro grupo de gente, entre esos Dussel, eh, Augusto Salazar Bondi, Leopoldo Sea, ¿verdad? Eh, que sostenían que no, que había un punto que tenía que ver eh, con lo siguiente, es la filosofía es concebida como una actividad humana, ¿verdad? Habíamos hablado de que los griegos, por ejemplo, distinguían entre dos palabras, bios y zoe. Las dos palabras significan vida, pero zoe, que es el nombre de una banda y también el nombre de muchas chiquitas, de muchas niñas, lo que significa es vida, pero vida biológica. Es decir, todos nosotros tenemos zoe, pero también los perros y también las plantas tienen zoe de su vida. Pero solo los seres humanos tenemos bios, que quiere decir vida, pero vida diferente, vida cualificada, ¿verdad? Y eso era como el enigma del ser humano, cómo podía ser parte de la vida biológica y también tener una vida cultural, una vida cualificada, ¿verdad? Eh, y lo que determinaba el carácter fundamental de, de esa vida cualificada era que éramos seres humanos, ¿verdad? Pero a partir de ahí viene una pregunta por, bueno, ¿y eso qué significa para América Latina? Y aquí es donde empiezan las preguntas. Eh, ¿Por qué? Porque uno tendría que preguntar qué significa América Latina. Y aquí vamos a hacer la pregunta. Primera, ¿qué es? Pregunta para el público por un saco de jocotes. ¿Ustedes son latinoamericanos y latinoamericanas? Sí, profe. Sí. ¿Por qué, Fiorella? Porque vivimos en América y somos latinos. ¿Y qué significa ser latino? Mm, no, no sé si es ser hispanohablante, pero creo que sí. No sé, no estoy segura. Somos latinos porque somos hispanohablantes. eh, y somos latinos porque fuimos colonizados por España y también Ajá. Brasil también es un país latinoamericano, pero por Hablan Portugal. Podría portugués. decir que somos latinos porque fuimos colonizados por Europa. Bueno, pero Estados Unidos también fue colonizado por Europa y Canadá también. Canadá y Inglaterra, ya Estados Unidos los colonizó Inglaterra. Entonces, ¿por qué son latinos ustedes? ¿Por qué hablan español?
¿Porque fueron colonizados por europeos o por qué? ¿Qué es lo que quiere decir ser latino? Por ejemplo, Tiene algo que ver con la lengua, que viene tiene del que ver latín. que viene del latín, ¿verdad? Efectivamente, el español viene del latín. Y una pregunta, ¿cuáles son las lenguas que vienen del latín? El portugués, italiano, no sabría qué lengua. El portugués, el italiano, el español. ¿Qué más? Esos son ¿cuáles idiomas vienen del latín? Nada. Del latín viene el español, el portugués, el italiano, el francés, el romaní, el catalán, el gallego. Hay como más o menos 40 idiomas distintos del francés, ¿verdad? Entonces una pregunta, por ejemplo, Haití, ¿es América Latina? Víctor dice, porque la lengua española es una derivación del latín, efectivamente, igual que el francés, el catalán y el italiano. Entonces, Jeremy Brown, ¿usted qué opina? ¿Haití es América Latina? Jeremy Brown nos engalana con su compañía hoy en la clase. Parece que Jeremy Brown no está presente en la clase. Entonces, María Paula Villalobos, Haití, ¿es América Latina? Profe, la verdad es que no sé, ya estoy confundida. ¿Por qué no sabes? ¿Cuál es la confusión? Ya, profe, es que ahora con todo esto ya me puse a cuestionar y ya. ¿Pero por qué? Mónica, Quesada, Haití, ¿es América Latina? Profe, según con lo que se está hablando de los idiomas, según yo sí, pero geográficamente tal vez es donde confunde. ¿Por qué? Porque está en el Caribe. Ajá, digamos. Apenas se te escucha, Mónica, perdón. No se escucha, ya. Ya ahora sí. Sí, más que todo, bueno, donde hice esa pregunta me puse a investigar porque, o sea, me generó mucha duda, la verdad. Y explicaba eso de que decía usted del idioma, pero también me confundió porque dice que ¿cómo se llama? Que por el lugar donde se encuentra. Entonces, no sé, y también dice que Canadá y Haití son los únicos países de América que hablan francés y no sé qué. Entonces, si usted decía eso, que por ejemplo el francés y esos otros idiomas, entonces supongo que sí. Claro, pero fíjense entonces los canadienses son América Latina, porque Quebec habla francés, ¿verdad? Sí, profe, entonces, no sé, eso es lo que me confundió porque, o sea, entonces hemos vivido siempre interpretando que son de otro lado, pero si lo vemos desde ese punto, no. Claro. Y entonces aquí es donde empieza la historia, que es efectivamente en el cole, ustedes recordarán, le dicen América Latina, ¿verdad? Dicen que es América Latina porque son los países americanos. Esta es la explicación del cole, ¿verdad? Países que quedan en América que hablan lenguas latinas. Que también siempre nos decían, las lenguas latinas son español, que son lenguas derivadas del latín, tienen su origen latín.
portugués, español, portugués, italiano, francés, rumano, ¿verdad? Y por razones que luego podemos discutir, la profe de español siempre no decía, por ejemplo, catalán, que también es un idioma derivado del gallego, corso. En realidad existen casi 40 idiomas distintos derivados del latín. Nada más que estos son los 5 más numerosos. Pero, siendo así, entonces uno, siempre que aparece el pesado del profe de filosofía, dice, ok, países americanos que hablan lenguas latinas, pero entonces Canadá es América Latina, porque Canadá tiene una parte que es francoparlante. Quebec. ¿Verdad? Haití habla francés. ¿Verdad? Y entonces tendríamos que llegar a la conclusión, por ejemplo, que países, bueno, también está la Guyana francesa, pero también hay una Guyana que es holandesa. Y hay un país del Caribe que se llama Trinidad y Tobago que habla holandés y inglés. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son latinos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen que sean latinos? Y aquí viene el inicio de la reflexión, que es, es que América Latina es un nombre inventado. ¿Verdad? O sea, es una identificación inventada, ¿verdad? Digamos, para decirlo en palabras que ustedes tal vez conocen, es literalmente como un apodo, ¿verdad? Ustedes han visto cuando, bueno, no sé si ustedes tienen apodos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene apodos? Ya la generación de ustedes no se pone apodos, ¿verdad? No ponen apodos. ¿Ninguno tiene apodo? Yo sí, profe. Nazaret sí. Eh, entonces, cuando uno le ponen un apodo, ¿verdad? Fabi también dice que sí, todavía las jóvenes generaciones ponen apodos. En mi generación era muy normal poner apodos siempre. Y es punto de disputa con mi hija permanentemente, porque la generación de ella ya no pone apodos, porque dice que es una variante del bullying. Y probablemente creo que mi hija tiene razón. Pero digamos, el apodo es puesto por alguien, ¿verdad? Es decir, no es, digamos, como, ustedes saben ubican quién es Mohamed Ali, no les suena el nombre. ¿Ninguno de ustedes les gusta el boxeo? Sí, profe. Jeremy, sí, coméntenos, Jeremy, ¿quién es Mohamed Ali? Fue un luchador, no recuerdo de qué época. Ahorita ya está bastante viejo, tiene como 60, 70 años, ¿eh? No, 70, 80 años. Ya murió. Más, ya murió. Ah, ya murió. Sí, murió hace Ah, relativamente poco. sí, hace poco, ok. Pero así como que, sí, saber de todo, ¿no? Simplemente, pues recuerdo que era un luchador famoso. Muy bien. Víctor. Quisiera aportar que no me sé exactamente el nombre, pero él no utiliza su nombre real. Él se autopercibe como Mohamed Ali, pero él tiene otro nombre. Ahorita no tengo el dato de cuál es su nombre de Francis Clay. nacimiento, pero Cassius Clay. Y sí, él fue un boxeador y como prácticamente vio que no era tan extravagante su nombre, se lo cambió. No sé la historia realmente y sí lo conozco muy bien porque también fue
se ve que Mike Tyson fue fan de él. Sí, bueno, a los que les gusta el boxeo, nos gusta el boxeo, Muhammad Ali se considera el mejor boxeador de la historia del boxeo, junto con un boxeador cubano que se llama Teófilo Stevenson, que nunca combatió con él, porque Stevenson solo combatió en el deporte olímpico. Muhammad Ali combatía en el deporte profesional, pero en los años 80 los cubanos no participaban en el deporte comercial. Entonces hay una duda en la historia de los que nos gusta el boxeo de quién de los dos es el mejor boxeador de la historia de la humanidad. Convencionalmente se dice que Muhammad Ali es el mejor boxeador de la historia de la humanidad. Y su nombre era Cassius Clay, era su nombre original. Pero el movimiento negro en Estados Unidos tenía una tradición en los años 60 de justamente cuestionando ahora vamos a ver la relación con el tema de América Latina, cuestionando su historia, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, como hemos discutido aquí, la esclavitud fue legal hasta 1864, cuando la esclavitud se abolió. Es decir, en los años 60, ¿verdad? Cuando empieza a hacerse famoso Muhammad Ali, los abuelos de esos niños, muchos fueron esclavos o fueron esclavos liberados. Es decir, había gente que había sido esclava que estaba viva todavía en 1960. Entonces, el movimiento negro, por ejemplo, uno de los grandes referentes del movimiento negro de Estados Unidos se llama Malcolm X. Hay una película de él que es brillante, de Spike Lee, y está la autobiografía de él, que está en español y está en inglés, lo pueden leer cuando quieran, está en la biblioteca. Y esa X él se la pone porque su nombre es Malcolm Little. Pero en los países que tenían esclavos, los esclavos tomaban el nombre del dueño de los esclavos. O sea, Little es el apellido del dueño, del esclavista, digamos, que era dueño de la abuela de Malcolm X. Entonces hay un momento en el que ellos se cambian el nombre, ¿verdad? Es decir, este nombre con el que he sido identificado toda mi vida no es mi verdadero nombre y yo voy a elegir ponerme otra identificación, otra identidad. Y la X es una X como la X de las matemáticas, es una incógnita, ¿verdad? Para decir Malcolm, y no sé cuál es mi apellido porque mi apellido es el apellido del esclavista, ¿verdad? Entonces él se empieza a denominar Malcolm X. Muhammad Ali se llamaba originalmente Cassius Clay, pero él, como se identifica también con el movimiento negro, decide ponerse un nombre africano, que es Muhammad Ali, ¿verdad? Y además se hace musulmán, es de fe musulmana. Fue criado en la religión cristiana, que era la religión de los esclavistas, de los dueños de esclavos, y él decide cambiarse de religión y cambiarse de nombre. Lo mismo hizo un jugador de básquetbol, si les gusta el básquetbol, que se considera uno de los mejores guardas que ha tenido, era un jugador espectacular que se llamaba Mahmoud Abdul Rauf, que tenía otro nombre, hispano, ¿verdad? Pero él se cambió el nombre a un nombre africano, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un caso de identificación, ¿verdad? Yo abandono mi nombre y me pongo otro nombre que me identifica, ¿verdad? Los apodos son lo contrario a lo que hizo Malcolm X y lo que hizo Muhammad Ali, porque el apodo se lo pone alguien a uno, ¿verdad? Y los apodos pegan, ¿verdad? Entonces a partir de ahí la gente empieza a usar el apodo para referirse a esa persona, pero uno no, yo no sé si lo nota, hay una gran diferencia entre lo que hace Malcolm X y lo que hace Muhammad Ali, o lo que hacen las personas trans también, ¿verdad? Que es, yo abandono el nombre de mi pasado y me doy una nueva identidad a mí mismo, que es un acto de la voluntad y de la decisión,
En cambio, el apodo es un acto que viene de afuera, ¿verdad? Que a usted le puede molestar más o menos, le puede parecer que es un buen apodo para usted, o sea, que no le moleste el apodo, como que pega y a usted no le molesta el apodo, está bien. Hay otros apodos que sí, que a la gente les moleste, que son considerados bullying actualmente, ¿verdad? Pero no es una cosa que uno hace, sino que es alguien se lo hace a uno desde afuera, ¿verdad? Entonces, América Latina, en este sentido, sería objeto de bullying, no. Bueno, también podría ser. Ese nombre se lo pone Francia, América Latina. O sea, eso no lo inventaron los latinoamericanos, eso fue un invento francés. Entonces, fueron los franceses los que popularizaron el término América Latina. ¿Y por qué a los franceses se les ocurrió popularizar el término América Latina? Porque no es una cosa porque no es una cosa de nosotros mismos, ¿verdad? Aunque, como pudimos ver en la clase, Fiorella, apenas se le preguntó si ella es latina, ella dijo con claridad, sí, claro, yo soy latina, ¿verdad? Nosotros no dudamos de que somos latinoamericanos, ¿verdad? Y sin embargo, había que preguntarse de dónde viene esa certeza de Fiorella, ¿verdad? Decir, claro, yo soy latinoamericana, ¿de dónde viene esa fuerza de la identidad? Porque es una larga historia y la idea de América Latina es una idea que sobre todo popularizaron los franceses en el siglo XIX, porque en el siglo XIX Francia tenía invadido a México. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una invasión de Francia a México. Y los franceses, y esto es una historia larga en América Latina ha sido terreno de disputa, o América en general ha sido, América y el Caribe, ha sido terreno de disputa de distintas potencias imperiales. ¿Verdad? Y han tenido distintas influencias en el mundo, ¿verdad? La primera potencia imperial fue España, que fue la que colonizó la mayor parte de América, aunque no toda América. Luego Portugal, que colonizó Brasil, y algunas islas del Caribe. Luego Inglaterra, que colonizó Norteamérica, ¿verdad? Canadá y Estados Unidos. Bueno, un pedazo de Estados Unidos, el pedazo, las 13 colonias de Estados Unidos, porque luego Estados Unidos se expandió y hizo otra historia. Inglaterra, Francia. Fíjense que Italia es un lenguaje romance, pero Italia no tiene colonias en América Latina. Holanda, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda. ¿Y quién más tuvo colonias aquí? Dinamarca, ¿verdad? Por lo menos. En realidad casi todos los países de Europa intentaron hacer proyectos coloniales en América. Por ejemplo, los alemanes lo intentaron, los italianos también, los rumanos, los rusos, los noruegos, los suecos intentaron hacer colonias en América Latina, nada más que no les prosperaron. En cambio, en estos 6 países sí prosperaron las colonias. Y entonces, como Francia tenía invadido México, inventó el término y México era zona de disputa, igual que toda América Latina, de la influencia, por un lado de los ingleses, de la influencia cada vez más creciente de los Estados Unidos, pero eso es una historia, la influencia notable de los Estados Unidos sobre América Latina es una cosa más del siglo XX que del siglo XIX. Pero la influencia de los ingleses, todavía la influencia española, que se mantenía ahí, porque España tuvo colonias en América hasta 1898, que pierde las últimas colonias, que son Cuba y Puerto Rico. Entonces Francia dice que al final hay una razón
por la que Francia debería estar en México, que es que todos somos latinos. Entonces, que entonces, como todos somos latinos, los mexicanos no deberían molestarse con la influencia de los franceses porque tenemos bastante más en común quienes hablamos lenguas latinas que, qué sé yo, quienes hablan lenguas anglosajonas, ¿verdad? Y esa era la razón, que a partir de ahí viene la idea de América Latina. Por eso, por ejemplo, existe esa palabra mariachi, que es una palabra que designa a los grupos estos mexicanos que se llevan para celebrar. Y lo que significa es una españolización de mariage, matrimonio en francés. Y bueno, los mexicanos no les gustó mucho esa idea y expulsaron a los franceses. Y entonces México ya no es una colonia. Digamos, el proyecto de transformar a un sector de México en una colonia francesa fracasó en ese sentido. Entonces, fíjense que América Latina en realidad es un nombre inventado, es como un apodo. Y es un apodo interesado porque los franceses lo que querían era aumentar la dominación imperial francesa sobre América, ¿verdad? Entonces, yo quería que primero reflexionáramos sobre esto, porque la pregunta es, ¿qué es América Latina y cómo se inventó eso de América Latina? Y eso es lo que vamos a hablar en esta clase antes de que discutamos como tal la idea de la filosofía de la liberación latinoamericana. ¿Y por qué hay que inventar, hay que discutir la idea de América? Porque, y esto es un tema también importante, la filosofía implica una práctica humana. Es decir, quienes hacen filosofía son los seres humanos. No, los monobos no hacen filosofía, ni las gallinas, ¿verdad? Solo los seres humanos hacen filosofía. Pero veremos que la historia de América Latina es un sistemático debate sobre la humanidad de quienes habitan en el nuevo continente. Hay una pregunta siempre sobre, y esto les va a parecer raro, sobre si son humanos o no quienes habitan en América Latina y por qué es que son humanos. América Latina se inició en el siglo XIX, en realidad, quienes habitan en ese continente, ¿verdad? Que no es Europa. Entonces eso tiene una larga historia. Para eso lo que tenemos que ver primero, y la presentación que voy a hacer ahora, es un poco larga, entonces voy a ir saltándomela, es cómo se inventó América Latina. Entonces primero, ¿cómo se inventó América? Vamos a ver entonces la idea de América Latina y cómo fue que llegamos hasta ahí, ¿verdad? Las ideas de América Latina. Esto que ustedes ven aquí en la presentación es un mapa que se llama el mapa de TNO. Es un mapa del siglo VII, aunque la representación es de un libro del siglo XV, de 1472, pero el mapa es de un libro que se llama Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, de San Isidoro de Sevilla, que es un santo de la iglesia y es un filósofo del siglo VII, de siglo VII antes de Cristo. Y esto que está aquí es el mapa que aparece en las etimologías. Y ustedes aquí verán, es uno de los primeros mapas, es el siglo VII, y aquí ustedes ven el mar, Asia, Europa y África, ¿verdad? 3 continentes en el siglo VII existen, ¿verdad? Entonces aquí aparece la primera cosa que yo quisiera que ustedes retuvieran. 1, América es un invento, no siempre ha existido. Uno, es un invento. Alguien la inventó. No siempre ha existido. Y entonces,
Aquí viene el primer momento. En Europa, pregunta del cole para ver cómo están en preguntas del colegio, que es, ¿cuándo fue que Colón llegó a América? Pregunta del cole, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo llegó Colón a América? ¿Nadie? Estará muy decepcionada la profe de sociales. John Díaz, ¿cuándo llegó Colón a América? ¿John nos engalana con su presencia o no nos engalana con su presencia? María Paula. Profe, la fecha exacta no me la sé, pero sé que fue como 1400 algo, como 80 y algo, 90 y algo. 1480 y algo, 90 y algo. Alguien preciso. ¿Cómo no van a recordar si tuvieron que hacer 10.000 actos cívicos sobre eso? Manuel, Andrés, ¿en qué año llegó Colón a América? Si no recuerdo mal, fue 1491 o 2. 1492. 12 de octubre de Ah, casi. 1492. ¿Y la llegada a Costa Rica? ¿Alguien por un saco de jocotes? Nadie. ¿Cuándo llegó Colón a Costa Rica? Esa es pregunta del cole. 1500. 1500. 1502, creo. 1502 llegan en cuarto viaje. Muy bien, pregunta del cole. Ahora llegan a mandarle un WhatsApp a sus profes de secundaria, de sociales. 1492 llega, pero entonces, ¿qué había antes? Si Colón llega a América en 1492, ¿qué había antes? ¿Verdad? Y aquí es una cosa muy interesante porque nosotros, cuando se habla de la modernidad, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes hablan de la modernidad, quiere decir como algo moderno, es como el último iPhone o la última camiseta, ¿verdad? O qué sé yo, el último par de tenis, ¿verdad? Entonces, eso es como muy moderno. Modernidad en filosofía se le dice a un proceso muy largo que inicia en algún momento del siglo XVI. Eso le decimos modernidad, ¿verdad? Y se hace para distinguirla, digamos, se divide el tiempo como en tres grandes momentos históricos, ¿verdad? Se le dice la antigüedad, por ejemplo, la Grecia clásica es un momento de la antigüedad, el Imperio Romano es un momento de la antigüedad, el nacimiento de Cristo también está metido en la antigüedad, ¿verdad? Y de más o menos como el siglo VIII antes de nuestra era hasta más o menos el siglo IV de nuestra era. Eso es lo que le decimos. Un poco más arriba, un poco más abajo. Le decimos la antigüedad, ¿verdad? El medioevo, en la época medieval, la época oscura también se le dice a veces, es algún momento entre el siglo IV de nuestra era y el siglo XIV de nuestra era. 14, 15 por ahí. Decimos modernidad a algo que arranca en algún momento del siglo XVI. Tiene que ver con un cambio en las visiones del mundo, ¿verdad? ¿Y qué cosas normalmente se marcan como el inicio de la modernidad, del anuncio de que viene algo diferente? Normalmente se pone como ejemplo de eso el descubrimiento de América. El descubrimiento se le dice, pero no, eso es costumbre del profe que siempre le dijo así. Pero digamos, la llegada de Colón a América, la circunnavegación del mundo sería la forma correcta de decirlo. El proceso en el que el mundo se vuelve un mundo, es decir, que alguien le da la vuelta al mundo, así que es Magallanes, el primero que hace eso. El Renacimiento italiano, ¿verdad? Leonardo
Da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, ¿verdad? Que son también los nombres de las tortugas ninja, pero son pintores del Renacimiento. Y la Reforma Luterana, la división de la iglesia en dos, ¿verdad? La iglesia católica. A esto normalmente se le considera el inicio de la modernidad. ¿Y qué es lo que estaba antes de la modernidad? El mundo medieval, ¿verdad? Entonces, Colón y quienes vienen con él son educados en medio de una visión medieval del mundo, o el mundo estaba gobernado por una visión medieval del mundo. Lo que tenían en la cabeza quienes llegan a América es, en muchos sentidos, los valores del mundo medieval, por las mismas razones que si algunos de ustedes fueran a otro planeta con vida inteligente, traerían los valores de la modernidad, aunque ustedes no hayan oído nunca la palabra. Ustedes ya son modernos, han sido educados así y tienen esos valores, ¿verdad? Y dentro del mundo medieval sucedía una cosa que es muy importante para explicar por qué hay un mapa que se llama el mapa de T-O y tiene solo Europa, África y Asia como continentes, es decir, en el siglo VII, todavía en 1472, cuando se publica ese libro, es decir, faltan 20 años para que Colón llegue a América, todavía se habla de 3 continentes en el mundo, ¿verdad? Y es porque la mirada medieval, y esto es una cosa también muy interesante, introduce un aspecto que es un aspecto que ya les voy a comentar qué es, y que tiene que ver con lo siguiente, pero antes vamos a hacer un rodeo, una pregunta, que es, digamos que ahora al mediodía, ustedes están con su mamá o con su abuelita, ¿verdad? Viendo noticias, después de que terminemos la clase de filosofía, y aparece una noticia donde dice, bueno, y ahora vamos a hablar de las razones por las cuales Rusia está bombardeando Kiev, ¿verdad? Vamos a tener la presencia del especialista tal y tal, o la especialista tal y tal. Entonces aparece una señora ahí entrevistada por Zoom, ¿verdad? En la pantalla, y uno vuelve a ver ahí, escucha las razones que la señora les explica, por qué es que hay un bombardeo, y explica que hubo recién un bombardeo en la carretera de no sé qué, y qué está pensando Putin, y qué está pensando las potencias orientales, y qué está pensando la OTAN. Y la señora o el señor que sale en las noticias tiene atrás una biblioteca muy grande, ¿verdad? Así. Y explica por qué él cree que está pasando lo que está pasando. Y a continuación, ustedes y su abuelita dicen, o su mamá, dicen, bueno, eso es lo que explica por qué es que están bombardeando. Debe ser verdad, ¿verdad? ¿Y por qué debe ser verdad? Porque está este señor explicándomelo, y además porque tiene una biblioteca muy grande atrás, y normalmente la gente que tiene bibliotecas grandes es muy inteligente, ¿verdad? Entonces aquí es la pregunta que va a hacer a continuación el profesor, que es, ¿por qué consideramos que la gente que tiene muchos libros es inteligente? Porque si alguien sale en tele y se ve una biblioteca grande, así con muchos libros, uno dice, debe ser alguien muy preparado y muy inteligente, debe estar diciendo cosas razonables, tal vez no está diciendo la verdad, por ahí no lo terminan de convencer a uno, pero uno dice, sí, bueno, está dando un argumento razonable. La pregunta es, ¿por qué consideramos que alguien que tenga muchos libros es inteligente? Víctor. Tal vez podría ser una ironía, una paradoja prácticamente, porque pensamos que él, al leer toda esa capacidad de libros, absorbió tanto conocimiento, se podría decir, que lo que dice es verdad. Digamos, es como una percepción de que si él leyó tanto, sabe más que yo, digamos, se podría decir. Claro, Víctor dice que es una
una percepción, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que leyó tanto? ¿Y por qué viene la percepción de que si uno lee mucho es inteligente? ¿De dónde viene eso? Tal vez al principio por haber dicho que es un experto, ahí se dice, se teoriza que leyó tanto. Y respondiendo a lo otro, ahí entra, yo creo que es que hay una percepción de que todos los intelectuales, todos los que leen son inteligentes. Claro, pero ¿de dónde nos viene eso? O sea, ¿por qué creemos que leer muchos libros es símbolo de inteligencia? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de dos de los personajes históricos. Uno histórico, uno claramente existió, otro todavía no, hay un debate sobre si existió o no. Dos personajes así que son, ¿no? Shakira y Beyoncé de la antigüedad, ¿verdad? Que uno, Jesús de Nazaret, o del otro, Sócrates, ¿verdad? Maestro de Platón. La pregunta que hace a continuación el profesor es, ¿qué libro escribió Jesús de Nazaret? Tengo entendido que no escribió, él era, digamos, perceptivo, se podría decir, pero no escribió ninguno. Tengo entendido yo no me he leído la totalidad de la Biblia o soy históricamente correcto, pero según mi percepción no ha escrito ninguno. No escribió Y ninguno. si no, y si no estoy mal, Sócrates, digamos, no escribió, sino es que está nombrado en los escritos de Platón, como usted había dicho, o otro profesor, no me acuerdo muy bien. Muy bien, Víctor, claro. ¿Verdad? Jesús de Nazaret no escribió ningún libro. Sócrates tampoco escribió ningún libro. ¿Cuál libro se leyó Jesús de Nazaret? ¿Cuál? ¿Cuál creen? Ni uno. No hay ningún indicativo de que hubiera leído algún libro. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, Jesús de Nazaret y Sócrates son tontos. Llegaríamos a esa conclusión. No deberían estar en horario estelar en Canal 7, ahí junto con Nuria Marín o quien sea que lleven, Constantino Cul. ¿Por qué si nosotros creemos que leer es lo que produce inteligencia, por qué Jesús de Nazaret y Sócrates son tan importantes para nuestra cultura? Son dos figuras así, torales de la cultura occidental. Víctor. Para responder digamos, a eso de que por qué percibimos a alguien que lee mucho como inteligente, tal vez sea porque es lo que se ha vendido, como la persona que tenga lentes, uno dice, debe ser inteligente. Es como eso, se podría decir. Claro, pero vean qué interesante, que es lo siguiente, ¿qué es lo que hay de diferente? Un cambio epocal. En la antigüedad clásica no se consideraba que los libros o tener muchos libros era el signo de la inteligencia, ¿verdad? Hay dos figuras, tanto Sócrates como Jesús de Nazaret, no escriben ningún libro. De Jesús no hay noticia de ningún tipo de que dice, y entonces se puso a leer en medio no sé, de la parábola. No hay noticia de que haya leído algo, ¿verdad? Y otra figura clásica del mundo clásico, un señor que se llama Séneca, que no es tan así famoso como Jesús de Nazaret o Sócrates, pero no es como, no es Shakira y Beyoncé de los filósofos, pero es como Cristina Aguilera de los filósofos, es decir, no está a ese nivel, pero está dentro del top, ¿verdad?
Es muy interesante Séneca, por cierto. Séneca más bien decía que él desconfiaba de la gente que tenía muchos libros, ¿verdad? ¿Y por qué Séneca decía que desconfiaba de la gente que tenía muchos libros? Porque decía, porque no se los lee. ¿Cuándo se los va a leer? Es decir, ¿para qué alguien quiere tener un montón de libros si no se los va a leer? No hay vida en este mundo para que alguien se lea tantos libros, ¿verdad? Y él decía que eso le daba desconfianza a él. Y es uno de los grandes filósofos, uno de los grandes filósofos clásicos, muy importante. Tengo varios de los libros de Séneca, no sé, para que estoy viendo en este momento. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es que en la antigüedad clásica el vehículo fundamental de la sabiduría es la palabra hablada? La sabiduría es eso, es hablar, ¿verdad? Entonces las personas inteligentes hablan, no leen, hablan, conversan, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Una frase bíblica esta, ¿verdad? La letra está muerta y el espíritu vivifica, ¿verdad? Lo que produce espíritu, ¿verdad? Es la palabra hablada, ¿verdad? La principal vehículo del conocimiento es la palabra hablada. Y en los diálogos de Platón lo que intenta hacer es un mecanismo retórico donde se intenta ejemplificar el diálogo socrático, ¿verdad? Pero lo importante es el diálogo, ¿verdad? Sócrates era el más sabio de la ciudad porque era el que siempre pasaba preguntando y hablando a la gente, ¿verdad? O sea, los diálogos de Platón, clásicamente, ¿no? La República, la Apología, ¿verdad? Lo que hacían es que aparecía Sócrates, que era un pesado, ¿verdad? Entonces decía, bueno, vamos a discutir hoy qué es la justicia, ¿verdad? Así como el pesado del profe de filosofía que le preguntó a Fiorella, bueno, ¿qué es América Latina? ¿Verdad? Entonces Fiorella dice, sí, yo soy latinoamericana. Y luego Mónica dice, bueno, ahora tengo la duda de si soy latinoamericano o no. ¿Por qué lo sería? ¿Verdad? Entonces, ese ejercicio de, ¿verdad? De preguntarse y de preguntarle a la gente, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Y que la gente le responda y que uno vuelva a responder. Ese ejercicio se llama mayéutica, ¿verdad? Que es un ejercicio de preguntas y de respuestas. Y todos los diálogos platónicos lo que son es ese ejercicio de preguntas y respuestas entre Sócrates y sus discípulos o sus enemigos, dependiendo de quién sea el diálogo, intentando resolver una pregunta. ¿Qué es la justicia? ¿Verdad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el lenguaje? ¿Verdad? Y es eso, la verdad está eso, en el diálogo, en la conversación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué era la desconfianza? ¿Por qué los antiguos, gente tan inteligente como Séneca, como Sócrates, como el mismo Platón, le tenían tanta desconfianza a lo escrito y les parecía que la verdad tenía que estar en la palabra hablada, en la pregunta, ¿verdad? Hay varias razones por las que tenían desconfianza. Uno, porque el libro no responde. Primera desconfianza. Es decir, si yo escribo el libro Manual para la vida feliz, entonces, yo escribo el Manual para la vida feliz. Y ustedes dicen, bueno, a mí me parece una gran idea tener una vida feliz. Lo leo y al final no entiendo qué es lo que se supone que el profesor quiere que yo haga para tener una vida feliz. Leo el libro y si no entiendo, no le puedo preguntar al libro. El libro no me responde, ¿verdad? En cambio, si uno está discutiendo con el profesor sobre qué es la vida feliz, uno le puede preguntar al profesor y le puede argumentar y puede poner en tela de juicio si esa definición de felicidad es la que tenemos que hacer, si ese ejemplo es el ejemplo concreto, de qué pasos tendríamos que dar para tener una vida feliz. Eso solo se puede hacer si la persona está viva y enfrente suyo, dialogando. El libro no hace eso, el libro no responde nunca. Entonces, la primera desconfianza del libro es que el libro no responde, ¿verdad?
La segunda desconfianza del libro es que el libro está fijo. Quiere decir, la respuesta que está en el libro, esa es la respuesta que hay. El libro no se puede cambiar porque ya está escrito. Entonces, para quien emite un conocimiento y tiene más conocimiento o tiene una mejor fórmula de plantear eso, no la puede cambiar porque es que ya está escrita. Entonces el libro no cambia, está fijo, ¿verdad? En cambio la palabra es móvil, la palabra cambia siempre, todo momento, ¿verdad? No queda fijado nada con la palabra, sino que es una interacción que tiene que ver con el momento preciso en el que uno está hablando con otra persona. Y luego, el diálogo, a diferencia del libro, es democrático. El diálogo solo puede ser un diálogo entre iguales. Usted con un diálogo, con un libro no dialoga, sino que usted recibe el discurso de alguien y no dialoga nunca con él, ¿verdad? Usted se lo lee. El diálogo es democrático porque el diálogo es siempre entre iguales. Uno solo puede dialogar con alguien que usted lo considera un igual, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual en la cultura clásica había tanta desconfianza con los libros, ¿verdad? No es que no hubiera libros, no es que no leyeran libros, no es que no escribieran libros, no es que no tuvieran bibliotecas, sino que no consideraban que el libro era, o tener muchos libros era una demostración de sabiduría, de conocimiento. Primero, porque si usted tiene muchos libros, ¿cuándo se los leyó? Y si usted pasa toda su vida leyendo, ¿cuándo habló con la gente sobre esos libros? ¿Cuándo vivió? Entonces, usted necesita dialogar y hablar y vivir para ser sabio. Si no, ¿cómo podríamos saber que eso que usted está leyendo es sabiduría y no tonterías? ¿Verdad? Entonces, algo tuvo que cambiar en nuestra cultura para que nosotros hoy, tan claramente, como lo dijo Víctor, consideramos, tenemos la percepción de que quien lee mucho es inteligente, ¿verdad? Y si uno ve una foto de alguien con una biblioteca muy grande atrás o ve con una foto de alguien con un escritorio repleto de libros, le parece que esa persona seguro que es inteligente porque tiene muchos libros, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa idea? Y esa idea es una cosa que introdujo el cristianismo en nuestra cultura. El cristianismo como tal vino y aportó, y es muy importante ese aporte, la idea del libro como el centro de la vida y del conocimiento. San Agustín, en un libro que se llama Las Confesiones, comenta, y Borges dice que es como casi como que se describiera el momento en el que se inventó la lectura, describe a su maestro, a San Ambrosio, el maestro de San Agustín es San Ambrosio, en el momento en el que está leyendo, ¿verdad? Y Agustín se asombra de que San Ambrosio está solo, no está con nadie, no le está hablando a nadie, frente a un libro, absolutamente concentrado en ese libro, y puede pasar horas concentrado en ese libro, leyendo, ¿verdad? Y durante ese periodo, su maestro, cuenta Agustín, no le gusta ser molestado. No quiere hablar con nadie, no quiere estar con nadie, no quiere que nadie le converse, ¿verdad? Porque está leyendo. Fíjense qué interesante esa experiencia de la lectura, porque justamente en la antigüedad clásica el momento clave es el momento del diálogo, de hablar, ¿verdad? Pero cuando uno está leyendo, uno no habla, no dialoga con nadie. No además no quiere que la gente llegue a dialogar con uno, no quiere que nadie le llegue a hablar, porque uno está leyendo. Vean qué diferente. Entonces, el cristianismo introdujo una idea que es bastante diferente a la de la cultura griega, que es la idea que la verdad está en un biblos. Biblos es el libro, la Biblia es el libro, ¿verdad? Y ese libro tiene todas las verdades.
sea, la verdad está en el libro. Y por lo tanto, la verdad consiste en interpretar el libro. Entonces el cristianismo introduce una cosa que es muy importante en nuestra cultura, que es la hermenéutica. ¿Qué significa esa palabra? Hermenéutica. Es una palabra que significa la interpretación del texto. Y es una cosa que es muy importante, por ejemplo, para filosofía, para literatura, para ciencias sociales. En ciencias sociales también se hace hermenéutica, por ejemplo, en trabajos, si ustedes son de trabajo social o de psicología, también van a estudiar eso, el tema de la hermenéutica. En teología, que es, de hecho lo tendría que haber puesto el primero, que es la primera interpretación, la de la teología. Es una carrera que se estudia en la UNI. En derecho, ¿verdad? En las carreras, en muchas de las carreras de humanidades se estudia esto, y la hermenéutica quiere decir la interpretación del texto, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho, si ustedes estudian derecho, si tienen amigos que están en derecho, ¿verdad? Se habla de la hermenéutica jurídica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que interpretar la ley, porque la ley es un texto. Entonces, los abogados tienen que interpretar qué es lo que dice la ley y cuál es el sentido que tiene eso que está escrito en la ley, ¿verdad? Y es mucho de los que hacen los abogados, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante cómo eso ha ido avanzando hasta nuestra época, ¿verdad? Porque el cristianismo lo que dice es, hay un libro, la Biblia, el Biblos, y ese libro contiene todas las verdades, y ahí está todas las explicaciones, y lo que está en el libro tiene que estar en el mundo, ¿verdad? Y ahí introduce esta cosa que también quedó en nuestra época, es la importancia de los libros y la interpretación de los libros. Fíjense que, por ejemplo, para nosotros, hay una institución que los ticos son muy fan de ellos, ¿verdad? Que es esta, la Sala Cuarta, ¿verdad? ¿Y por qué es importante la Sala Cuarta? ¿Por qué los costarricenses consideran que es tan importante decir, bueno, la Sala Cuarta falló a favor de tal persona, ¿verdad? O, profe, es que voy a meterle un salacuartazo a la caja para que me den la medicina de mi mamá, ¿verdad? O voy a meter un salacuartazo porque el profe es un tirano y yo quiero que lo echen de la universidad. ¿Y qué es lo que hace la Sala Cuarta? ¿Qué son esos señores? No es que los señores de la Sala Cuarta van, llegan, se apersonan frente al médico que no le quiere dar las medicinas a su mamá, se los quitan y se los dan a su mamá, ¿verdad? No es un justiciero, la Sala Cuarta, ¿verdad? No son superhéroes, sino que son un grupo de señores y señoras que muy probablemente no le pueden arrebatar nada a nadie, pero que interpretan la ley. E interpretada la ley por la Sala Cuarta, eso es la verdad. Y ya, hay que rendirse frente a la verdad, ¿no? La Sala Cuarta ha decidido que es ilegal el subsidio de la alimentación a la Convención Colectiva de Recopio. La Sala Cuarta ha decidido que es ilegal el procedimiento que se usó para aprobar la determinada ley de la República. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Interpretar leyes. Interpretar el sentido de la ley, hacer una hermenéutica de cómo está montada la ley. Y eso nosotros lo consideramos verdad. Ya, esa resolución de la Sala Cuarta es la verdad, ha sido resuelta. Pues, fíjense qué interesante cómo está eso que empieza en el siglo IV, nosotros todavía lo tenemos en el mundo de la, por ejemplo, de la práctica jurídica, la política, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Y aquí podemos regresar entonces a el mapa, que era lo que primero queríamos hablar, que es, en el mundo medieval hay 3 continentes. ¿Por qué? Porque es que el libro dice que hay 3 continentes, ¿verdad? El libro dice, después ¿cómo se dice? Después del diluvio, ¿verdad? Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y esos 3 hijos son los que pueblan el mundo.
¿verdad? Y aquí están. Asia, Sem, África, Cam, Europa y Afet. 3 continentes porque 3 son los hijos de Noé y 3 son las sagradas personas. Son 3. Y ya, o sea, tiene que ser 3 continentes. Entonces hay 3. Entonces, digamos, esa es, digamos, la mentalidad medieval. Si está en el libro, está en el mundo, ¿verdad? Es una interpretación literalista de la Biblia, ¿verdad? Que ya en nuestra época, en la época moderna, no hay ya interpretaciones literalistas de la Biblia, digamos, en general, inclusive la gente que tiene fe religiosa considera que la Biblia es una metáfora, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es hacer una hermenéutica de la Biblia, hacer una interpretación de lo que quiere decir la Biblia, ¿verdad? No es una lectura literal de la Biblia, salvo que usted sea Fabricio Alvarado, David Segura y Gloria Navas, ¿no? La gente de Nueva República que siguen teniendo interpretaciones literalistas de la Biblia, como las que hicieron la semana pasada en el Parlamento, que es la interpretación literal de lo que dice la Biblia, que bueno, la Biblia también literalmente dice que hay 3 continentes, eso es lo que dice, pero no hay 3 continentes, hay 7. Y no, eso no tendría que dañar la fe personal de las personas porque es una interpretación, ¿verdad? Pero entonces, la diferencia entre la modernidad y la antigüedad clásica, y la antigüedad y el medievo, y la diferencia entre el medievo y la vida moderna, es que justamente la idea de que todas las verdades del mundo están en un libro, y si las cosas están en un libro o en algún texto antiguo, tienen que estar en alguna parte del mundo, se va resquebrajando en algún momento del siglo XVI, justamente porque la circunnavegación del globo, los descubrimientos de Colón y de Magallanes, empiezan a poner en tela de juicio la literalidad del libro. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay un nuevo continente que no está en ninguna parte del libro. No hay ninguna mención a América en el libro, por ejemplo. No dicen, y hay un cuarto continente que está, no sé dónde, no hay. O sea, es interpretación, en ningún lado, ¿verdad? Y luego se puede poner más denso aún porque es, bueno, y los animales que están en este nuevo continente al que hemos llegado, ¿estaban o no estaban en el arca de Noé? Las guacamayas estaban en el arca de Noé, las dantas estaban en el arca de Noé. Y si estaban, ¿cómo llegaron a Europa? ¿En qué momento llegaron? ¿Y por qué nunca las habíamos visto? ¿Verdad? Porque fue que hasta que se llegó a América, que se vieron animales nuevos, ¿verdad? Y si luego además fuera poco, además se descubrió, por ejemplo, planetas que no estaban en el libro, ¿verdad? Como lo descubren luego Galileo Galilei, Kepler, Copérnico. Copérnico descubre que en realidad el libro dice que la Tierra gira alrededor del Sol, pero vieras que no es así. El Sol es al revés, la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, esa es la crisis de sentido de la modernidad, ¿verdad? Entonces, nosotros, salvo que seamos Fabricio Alvarado y David Segura, no usamos el libro como una descripción objetiva del mundo, o quienes tienen fe religiosa no usan el libro como una descripción objetiva del mundo, sino como una guía moral, ¿verdad? Y como una guía de máximas, una cosa a ser interpretada, ¿verdad? Algunas personas que no tienen fe religiosa consideran que su práctica moral no tiene por qué estar supeditada a un libro. No hay ninguna razón por la cual la práctica moral de las personas esté supeditada a alguna creencia religiosa. Pero eso ya es la modernidad. Entonces aquí, que esto es muy divertido, por ejemplo, esto es el Portulano de Jerjes, que es el Atlas catalán, este es de 1375, es uno de los es justo el tránsito entre el medievo y la modernidad, y ya es un mapa como tal. Aquí uno puede ver los mapas como nosotros los conocemos ahora. Esto que está aquí es España, esto que está aquí es Italia, esto que está aquí es el norte de África, esto que está aquí es Turquía, ¿verdad? Esto es Francia. Pero siguiendo el modelo medieval, si hay algo en el libro, ese algo tiene que estar en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al final de este mapa,
aquí, en esta esquinita, que es el confín del mundo, el fin del mundo. Aquí está, el fin del mundo. ¿Qué dice el libro que hay en el fin del mundo? El reino de Gog y Magog, ¿verdad? Entonces, ese reino, que es un reino de fantasía que aparece en la Biblia, aparece en el libro. ¿Por qué? Porque es que el libro dice que está ese libro, ese reino ahí, ¿verdad? Y también aparecen Catayo y Tropobana, que son lugares a los que los europeos ya habían llegado, a China y a Ceilán, ¿verdad? Que son, que aparecen en el libro de las maravillas de Juan de Mendívil y en los viajes de Marco Polo, porque por tierra los europeos sí habían llegado al extremo oriente, ya habían llegado a China, ya habían llegado a Japón, de hecho le decía Catayo, Zipango y Catayo, y creían que se podía llegar al mismo lugar por el otro lado, ¿verdad? Y esa es la razón por la que, bueno, Colón, Magallanes, Vasco de Gama, todos estos aventureros, futuros colonizadores, llegan a América, ¿verdad? Los nombres que tenemos los latinoamericanos son nombres puestos por los europeos, que son ciudades que ellos creían que existían en algún lado, ¿verdad? Por eso el Atlántico tiene ese nombre, que es la Atlántida, que ellos creían que existía un lugar que se llamaba la Atlántida, ¿verdad? Las Antillas, que es a donde primero llegan, Cuba, Bahamas, Haití, que le decimos las Antillas, ¿verdad? Las Antillas menores y las Antillas mayores, se les dicen en Caribe. La Antilla es justamente la anteínsula, la isla que estaba antes de la isla de las 7 ciudades, que también es una ciudad mágica, ¿verdad? Inventada, fantasiosa, que ellos creían que estaba en algún lugar del Atlántico, ¿verdad? Entonces, los quienes llegaron a colonizar, llegaron a poner todas las fantasías medievales que existían en el mundo americano, ¿verdad? Esta es la primera descripción que hay de los europeos hablando de los americanos, de quienes luego van a ser americanos, de quienes están en el nuevo continente. Esto es Colón, el 4 de noviembre de 1492, es decir, un mes después de que llega, menos de un mes después de que llega a América. Esta otra es del 29 de noviembre de 1492. Y ojo aquí a la descripción que hace Colón de cómo son los habitantes de este lugar al que él acaba de llegar, ¿verdad? Dice, está en español antiguo, entonces leo en español moderno. Dice, fue el almirante allá y halló que no eran. Mostró al almirante a unos indios de allí, canela y pimienta, y parece que la llevaba a Castilla de muestra, y conociéronla y dijeron por señas que cerca de allí había mucha de esa canela en el camino del suroeste. Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar llamaban el Bohío había infinita cantidad de oro y de perlas, y que los traían en el cuello, y en las orejas, y en los brazos, y en las piernas, y también tenían perlas. Y entendió que decían que había grandes mercados y grandes mercaderías, y todo eso estaba al sudoeste. Entendió también que lejos de allí había, ya esta es la primera descripción, hombres de un ojo y otros con hocico de perro, que comían hombres, y que tomado uno, y que cuando lo apresaban, lo degollaban, le bebían la sangre y le cortaban su natura, lo capaban, ¿verdad? Y dice el admirante, esta es una gente muy mansa y muy temerosa, desnuda como tengo dicho, sin armas y sin ley. Entonces, la descripción de los dos tipos de personas que Colón dice que existen cuando llega a América es, por un lado, una gente que es muy mansa y muy temerosa, desnuda, como se ha dicho, sin armas ni ley, esa es la primera descripción que hace, y otro tipo de gente que son hombres de un ojo y otros con hocico de perros que comen hombres, ¿verdad? Y beben sangre y degollan a las personas, ¿verdad? Más abajo aquí también pueden seguirlo viendo. Dice, vienen de vuelta que no podían imaginar, temiendo que los habían de comer y no les podían quitar el temor, y decían que no tenían sino un ojo y la cara de perro,
Y creía el almirante que mentían y sentía el almirante que debían ser del señorío del Gran Khan que los capturaba, ¿verdad? Entonces, fíjense que de entrada, y aquí por cierto, esos hombres con cabeza de perro son los cinocéfalos, que son una imaginación medieval, una monstruosidad medieval, una parte de los monstruos medievales que existían en Europa, que decían que existían hombres con cabeza de perro, ¿verdad? Entonces, aquí aparece de entrada un problema que tiene que ver con la historia de por qué es que hay una filosofía latinoamericana, que es eh, se tuvo que empezar a discutir qué eran esas personas que vivían en América, en el continente, qué eran. Y aquí, fíjense que hay dos descripciones, que son dos descripciones que van a marcar hasta nuestros días la idea de qué es lo latinoamericano. Por una primera narración, es la narración del vuelo salvaje, que es la descripción que hace Colón, que es la idea de gente buena y mansa, sin armas y sin ley, ¿verdad? Que quiere decir gente en estado de naturaleza, ¿verdad? Gente sin estado, sin leyes, sin armas, es decir, sin cultura, que son naturaleza, ¿verdad? Que no son muy diferentes de los monos o de los tigres, ¿verdad? Son naturaleza. Y la otra es el caníbal, la otra descripción, ¿verdad? Que es el monstruo. Una cosa monstruosa que come carne, que degüella, que mata, ¿verdad? Que es, sí, que es una monstruosidad, ¿verdad? Que es la representación del mal, de lo vil, ¿verdad? Esas dos imágenes siguen estando hasta nuestros días representadas en las ideas que hay sobre América Latina y las ideas que los latinoamericanos tenemos sobre América Latina. Y en 1552 hay un debate, o sea, ya han pasado 60 años de la llegada de Colón a América, todavía no está consolidada la conquista de España, pero hay un debate en Cádiz, se llama el debate de Cádiz, en el que participa un señor que se llama Bartolomé de las Casas, que ahora es San Bartolomé de las Casas, es un santo de la iglesia católica. Bartolomé de las Casas y otro señor que se llama Ginés de Sepúlveda. Y estos dos señores se juntan en Cádiz porque, digamos, en ese momento España era como el principal imperio, el imperio más importante que había, porque tenía la mayoría colonizado la mayoría de América, algunas colonias de África, algunas colonias de Asia, ¿verdad? Era el imperio donde el sol no se ocultaba nunca, ¿verdad? También es el periodo de lo que se conoce como, digamos, la etapa más floreciente de la filosofía y de la cultura española. Y en ese momento hay un debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda sobre qué son esas personas que están en América, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque obviamente si ustedes les describen a alguien que tiene un solo ojo y tiene cabeza de perro, ustedes no considerarían que esa persona es un humano, porque alguien que tiene cabeza de perro y que come gente no es un humano, es un monstruo. Entonces, un monstruo no es un ser humano. Y también alguien que es como naturaleza, es decir, que es difícil de distinguir
entre los monos y los tigres, ¿verdad? Es decir, que no tiene ni estado, ni ley, ni arma, ni cultura, tampoco parecería un ser humano, ¿verdad? Entonces, las dos descripciones que nos da Colón son descripciones que hacen pensar que, que no son seres humanos los que habitan en América. Y eso tiene unas implicaciones, ¿verdad? Que es la justificación para la esclavitud, ¿verdad? Es decir, si alguien no es un ser humano, puede ser esclavizado, puede ser, pues no, uno no está obligado a respetar su dignidad ni a respetar su libertad, ¿verdad? Tiene esas implicaciones. Pero había otra presión de otro tipo que es, bueno, pero si esto que esas personas que viven en el nuevo continente no son seres humanos, entonces, ¿qué pasa con su alma? ¿Tienen alma? Y si tienen alma, significa que pueden ser evangelizados. Antes de ser evangelizados. Entonces aquí hay una tensión, porque si son monstruos y si son salvajes, buenos salvajes, o si son monstruos, no tienen por qué ser evangelizados. Pero si son seres humanos, tienen alma y por lo tanto tienen que ser evangelizados. Entonces esa tensión se resolvió diciendo que los habitantes del nuevo continente son homúnculos. Que homúnculo quiere decir un hombre chiquitito, como un hombre pequeño. Que en la teoría ginecológica de la época era lo que se creía que pasaba cuando una mujer se embarazaba, ¿verdad? Que tenía como un hombrecito chiquito en la panza, ¿verdad? Entonces un homúnculo es algo que parece un hombre, un ser humano, pero no es completamente un hombre. No es hombre como los europeos, pero sí tiene alma. Es decir, es como un subhombre, como un hombre de segunda categoría, ¿verdad? Entonces, esa primera definición ha mantenido marcada nuestra historia como latinoamericanos, ¿verdad? Es decir, la primera definición, la primera gran discusión filosófica que hay sobre América Latina, que ocurre en Cádiz, en el debate de Cádiz, la conclusión a la que se llega es que los habitantes de América Latina parecen hombres, pero les falta algo todavía para ser hombres. Parecen seres humanos, pero todavía les falta un poquito para ser seres humanos. No son seres humanos en el pleno sentido del término. Y ese hecho ha marcado hasta nuestros días la historia de América Latina, ¿verdad? Cuando Colón escribe Bolívar escribe un texto que se llama la Carta de Jamaica, que creo que ustedes tienen que leerse en generales, ¿verdad? ¿Me equivoco o no? En literatura no se tiene, el primer semestre no se tienen que leer la Carta de Jamaica. No se tuvieron que leer la Carta de Jamaica en historia. Cri, cri. ¿Todavía están por ahí o ya están dormidos? No, profe, bueno, por ejemplo, nosotros no sé los demás. Bueno, hay un señor que se llama Simón Bolívar, que es el señor que, además del zoológico, se le considera el libertador de América, ¿verdad? El prócer más importante de la independencia de América de la dominación española. Tiene una carta de 1815, se llama la Carta de Jamaica, que es un texto que todos los estudiantes universitarios deberían haber leído alguna vez en la vida. Y en la Carta de Jamaica,
una de las cosas que le recrimina Bolívar a Estados Unidos, porque están en un proceso, están justo en el proceso de lucha por la emancipación de América Latina, están luchando contra los españoles, y tanto los Estados Unidos, que ya eran independientes en ese momento, como el resto de Europa, pues no están muy por apoyar la causa de los independentistas, la causa de Bolívar, y él le reclama como muy enojado, ¿verdad? Como muy angustiado, como muy desesperado de por qué no participan en el proceso de emancipación de América Latina, ¿verdad? Y en alguna parte dice, nos tratan como si fuéramos súbditos del sultán, dice él. Nos tratan como si fuéramos americanos de segunda, ¿verdad? Que fuéramos occidentales de segunda. Y esa carta es muy clave para entender esta desazón de Bolívar, ¿verdad? Que es justamente la idea de que ellos se sienten parte de Occidente, o sea, que tienen algo que comparten con Europa y con Estados Unidos, pero aún así son tratados en la vida real como si fueran occidentales de segunda, periféricos, ¿verdad? Como que si les faltara algo para terminar de ser occidentales, ¿verdad? Y eso está muy presente en ese texto. Pero justamente, digamos, esa subhumanidad, esa crítica, digamos, esa definición de lo latinoamericano como algo que le hace falta, ¿verdad? Tiene que ver justamente con esa tensión en el origen que marca Colón, ¿verdad? La idea del buen salvaje, que es alguien que le falta humanidad porque no tiene suficiente cultura, ¿verdad? O el caníbal, ¿verdad? El monstruo, que tampoco tiene humanidad porque no tiene conciencia moral. Fíjense que las representaciones de América Latina en la cultura contemporánea se mantienen todavía perfectamente ancladas con esa imagen. Es o el buen salvaje o el monstruo, ¿verdad? Fíjense que todas las representaciones de los latinoamericanos es o gente que es casi en estado de naturaleza, ¿verdad? O sea, que son los bosques. De hecho, lo vamos a ver aquí. Vamos de una vez aquí, vamos a avanzar. Esto me lo voy a saltar. Todo esto tenía muchas cosas que comentarles, pero bueno, vamos a avanzar. Este es la que quería ver. Esto ustedes probablemente lo conocen porque yo también lo vi con mi hija. Esto se llama, ¿alguien conoce este dibujito? ¿Quién es? ¿Nunca lo han visto? Yo sí, profe. ¿Cuál es, Fiorella? Dora, Es Dora la Exploradora, ¿verdad? ¿Y quiénes están a la par de Dora? Botas y Diego. Muy bien, Fiorella. Entonces, claro, Dora Márquez, que es una cosa que la producía Nickelodeon y que yo la vi todavía con mi hija y puede ser que ustedes la hayan visto. Y aquí dice, ¿verdad? Siguiendo un formato que en parte recuerda a un juego interactivo, Dora le pide a sus amigos televidentes que le ayuden a encontrar nuevos lugares utilizando un mapa, que de hecho es otro personaje, que le ayuden a solucionar dificultades que Dora se encuentra en el camino. Otro objetivo importante que persigue el programa, este es un programa que hizo Nickelodeon, ¿verdad? Es la enseñanza amena de elementos del idioma inglés a niños de habla hispana. En la versión original de la serie Dora, enseña elementos del español y de la cultura latinoamericana a sus televidentes angloparlantes. Entonces, ¿qué es Dora la Exploradora? ¿Y de dónde surgió? ¿Y qué es lo que vimos nosotros? Dora es un programa que está pensado para que los niños pequeños estadounidenses o angloparlantes entiendan elementos del español y de la cultura latinoamericana, o que niños latinoamericanos entiendan elementos de el inglés, ¿verdad? Que aprendan a hablar inglés. Para eso sirve Dora la Exploradora. Entonces, imagínense, entonces los niños latinoamericanos ven a Dora y así como con la misma certeza que, bueno, vamos a hacerle la pregunta, de hecho, a Fiorella. Fiorella, ¿Dora es latinoamericana?
profe, no recuerdo, pero yo creo que sí. Claro, Dora es latinoamericana, ¿verdad? Pero fíjense, Dora, aquí está, y ustedes recordarán de Dora que vive en la selva, ¿verdad? Y aquí se ve transportándose en bejucos. Su mejor amigo y su mascota es un mono con botas. Y Diego, que es su mejor amigo, su mascota es un tigre, ¿verdad? Y este es el programa donde los niños estadounidenses entienden qué es lo que es América Latina y donde los niños latinoamericanos entienden también qué es América Latina o cómo aparecen representados los latinoamericanos. Y a continuación la pregunta obvia es, ¿cuántos de ustedes tienen monos por mascotas? ¿Alguno tiene monos por mascotas? ¿Alguno tiene tigres por mascotas? ¿Alguno de ustedes ha visto un tigre en su vida? Nadie ha visto un tigre nunca. ¿Alguien ha visto un mono en la vida? De profe, sí, pero en reservas y así. Bueno, monos sí puede ser que hayamos visto, ¿no? Pero fíjense que la representación que se hace de Dora es una representación del buen salvaje. Es decir, Dora vive, ¿qué es la idea de los latinoamericanos? Que vivimos en selvas y vivimos rodeados de monos. Tenemos monos de mascotas. Y los latinoamericanos no vivimos en selvas ni vivimos rodeados de monos, ni tenemos tigres de mascotas, ¿verdad? Es una representación como si los latinoamericanos fuéramos salvajes, ¿verdad? Que fuéramos naturaleza. O sea, y no los latinoamericanos como realmente somos, ¿verdad? Es decir, muchos vivimos en ciudades, en grandes ciudades, ciudades que son caóticas, no tenemos nada parecido a la selva cerca de nosotros, ¿verdad? Eh, nunca vemos animales de ese tipo en nuestra vida, mucho menos son nuestras mascotas, ¿verdad? Pero ahí justamente el estereotipo refuerza la idea del buen salvaje. Esta otra, que es de Disney, se llama Los Tres Caballeros, que fue hecha en el momento en el que Disney estaba como teniendo, como que Estados Unidos está intentando tener una buena relación con América Latina, que se llama la política del buen vecino, que es un periodo en el que Estados Unidos está combatiendo la guerra contra Alemania, entonces quiere como el apoyo de América Latina en esa guerra. Entonces Disney contribuye con ese esfuerzo de guerra de los norteamericanos y hace esta película que es un viaje del Pato Donald a América Latina. Y se hace amigo de dos amigos, de José Carioca, que es un loro fumador, porque obviamente a todos los latinoamericanos les encantan las drogas y les encantan la fiesta, ¿verdad? Y un nuevo amigo que se llama Panchito Pistolas, que es un bravo, es un gallo bravo, que tiene unas pistolas al cinto, ¿verdad? Y que cada vez que se divierte, lo que hace es que empieza a disparar al aire, ¿verdad? Porque obviamente todos ustedes llevan pistolas al cinto y cada vez que tienen algo de alegría, empiezan a disparar al aire. Fíjense que en las dos representaciones aparece el comportamiento de bárbaros, ¿verdad? Es o buenos salvajes, ¿verdad? Gente que no tiene cultura, que no tiene ley, armas, Estado y derecho, ¿verdad? Son naturaleza. Y fíjense que esa es la representación también que se hace de la misma Costa Rica, nuestro mismo Ministerio de Turismo hace esa representación de Costa Rica, ¿verdad? Esencia de Costa Rica quiere decir Costa Rica de bosques, de ríos, de manigordos, ¿no? Que no se puede topar un manigordo en la calle y abrazarlo. Esa es la representación del Ministerio de Turismo de Costa Rica, la representación del buen salvaje. Y la otra representación, que es la representación que hacen la mayoría de series y de películas sobre América Latina, por ejemplo, sobre los narcotraficantes latinoamericanos, sobre los pandilleros latinoamericanos, ¿verdad? Es que son gente monstruosa, ¿no? Gente deformada, que tiene la cara pintada, que son súper violentos, que no tienen, que son sanguinarios, que no tienen como sentido de la moralidad, que es la imagen del caníbal, ¿verdad? Fíjense que esas dos imágenes siempre aparecen cuestionando la humanidad de esa persona. Justamente porque esa humanidad no ha dejado de ser puesta en tela de juicio hasta nuestros días. De allí, obviamente, la necesidad de una filosofía latinoamericana,
decir, de una filosofía que parta del problema de que por la historia de América Latina, por la forma en la que la filosofía y el pensamiento ha llegado a América Latina, el carácter de humanidad de los latinoamericanos ha sido cuestionado desde su puro inicio. Desde su puro inicio. Y que justamente la reflexión sobre el pensamiento latinoamericano pasa por lograr construir esta identidad necesaria, apoyada en varias ideas. Uno, la liberación, ¿verdad? Porque América Latina ha sido víctima de distintos proyectos coloniales, por eso el texto de Dussel dice: el proyecto de liberación que aporta un pueblo afirmativamente en su cultura como alteridad es el bien común futuro, la utopía positiva y auténtica. Es por ello que la vida misma es interpretada por el valiente como una mediación. Entonces, primero, la liberación, ¿verdad? ¿De qué? De la presencia colonial e imperial. Segundo, el pueblo, que es la construcción del pueblo en América Latina. Tercero, la alteridad, ¿qué son los otros? ¿Cómo construirse con los otros? Y cuarto, la utopía. ¿Qué es la utopía? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es el horizonte? Pero eso lo vamos a terminar de discutir y de hablar la próxima semana. Entonces, la próxima semana justo vamos a hablar de esto. ¿Qué es pueblo? ¿Qué es alteridad? ¿Qué es utopía? Y cómo funciona eso en América Latina. Entonces, vamos a quedar por aquí con la clase. Nos veremos el próximo viernes, ¿verdad? A los que les toque trabajo conmigo, ¿verdad? A la misma hora, nos vemos 8:45, el primer grupo, 9 el segundo grupo. Vayan terminando sus trabajos porque estamos ya en el filo, ¿verdad? De terminar, faltan el examen de filo probablemente será el 8 de marzo y la entrega a más tardar de los trabajos el 15, ¿verdad? Entonces estamos un poco contratiempo, entonces hay que correr para terminar todo esto. Bueno, nos vemos y nos vemos el próximo viernes.